Y buenas a todos, volvemos al canal en un setup prestado de mudanza malamente para hablaros de la lista de España para los Juegos Olímpicos. Comenzamos. Llegado este momento nos preguntamos una cosa, ¿por qué? ¿Por qué todos los jugones sonríen igual? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Youth Football, como hemos dicho, en un stand raro, estamos de mudanza estas fechas, pero Somos estudiantes, ¿o no? nos ha dado tiempo a preparar un vídeo sobre la lista de España, que es una pedazo de lista impresionante. Vamos, yo creo que para empezar así podemos decir que parten como favoritas, ¿no? Joder. Yo lo tengo claro. Ahora, los antecedentes que ya vamos a explicar ahora un poquito no son los mejores. No son los tampoco. mejores, no son los mejores precisamente porque, como dice Pedro, bien introducido el tema, en 2012 en Londres, España llevó un auténtico equipazo después de haber ganado la Eurocopa. Y el resultado fue, pues bueno, Bochornoso. digamos, en Londres, donde no marcó ni un solo gol. Se fue para casa en la fase de grupos como última, en un grupo, eso te iba a decir. con Japón, que hoy dices, bueno, vale, Honduras y Marruecos. El fútbol español en su apogeo. En su apogeo. Y además con una selección muy potente. Sí, Javi Martínez, Mata, De Gea, Coque, Y- Alba, Ujú. mucha gente muy buena. Y entrenados por Luis Milla. Luis Milla, Una selección que apuntaba bastante alto. el padre de Luis Milla El también. padre de Luis Milla, jugador del Granada. Esta gente que se repite el nombre, a mí no me cae bien. No, ¿eh? No me cae bien. Te diría que mi padre se llama como yo, o yo como mi padre, mejor dicho, pero no es verdad. Bueno, Luis de la Fuente ha hecho una selección de 22 tipos. En teoría eran 18 más 4 descartes, pero se está planteando Ujú. hacer un ampliamiento a 22 fijos, Sí. que es un equipazo. Se podría decir que es una lista sub-25 casi. Casi no. Ah, no, sin el caso. Es Porque una lista sub-25. Se pueden llevar 3 mayores de 24 años, pero España solo lleva 2 y son de 25. Efectivamente. Por tanto, tampoco cambia mucho. Por tanto, vamos a pasar a leer un poquito la lista, a recordarla. En portería, Unai Simón, Álvaro Fernández e Iván Villar. En defensa estarán Óscar Gil, Óscar Mingueza, Jesús Vallejo, Eric García, Pau Torres, Juan Miranda y Marc Cucurella, que le hemos metido en defensa como... Sí. En el centro del campo, Martín Zubimendi como único pivote, Mikel Merino, John Moncayola, Dani Ceballos, Pedri y Carlos Soler. Y arriba estarán Mikel Oyarzábal, Marco Asensio, Dani Olmo, Javi Puado y Rafa Mir. Por tanto, una lista completita, donde podríamos decir que hay algunas carencias Sí. y algunas cosas clave, que es, por ejemplo, que llevan 3 centrales más Mingueza, que puede hacer doble función, Lateral. Juan Miranda lateral izquierdo, más la duda de Cucurella, que nosotros le entendemos que va a ser lateral izquierdo porque hay mucho extremo de mucho nivel, Y poco lateral izquierdo. y poco lateral izquierdo. En punta, Rafa Mir y un Puado que no suele jugar en punta, pero que apunta a ser delantero en este torneo. Sí. Tiene muchas papeletas, sí. Y otra vez, el fallo de Zubimendi como único pivote. Qué gran fallo, no lo entiendo eso, ¿eh? Es un poco extraño. Que veremos si juega si juega como titular. Sí. No sé. A ver, por calidad, dices, joder, hay jugadores de mucho primer nivel, pero es que pivotes no hay. Como pivote puro, eso te iba a decir, claro. Como pivote puro, ¿Ves? Zubimendi es el único. Es un poco lo que pasaba, si veis el vídeo de 11 de España de la Euro Sub-21, que os lo dejamos por aquí, pues pasaba un poco lo mismo, ¿no? Así Lo que... mismo. Y no entendemos. Luego hubo un cambio ahí, bueno, Zubimendi tuvo problemas, le pasó factura a España, pero bueno. Yo aquí diría que España tiene fortalezas evidentes, que es el centro del campo, quitando lo del que solo lleva un pivote, y el ataque, que es de primer nivel, élite absoluta, con Mikel Merino y Marco Asensio como jugadores mayores, son los que tienen 25 años. Élite absoluta con Oyarzábal, que está en la Eurocopa, de hecho repiten unos cuantos de la Eurocopa, le repite Unai Simón, repite Eric García, Pau Torres, repite Oyarzábal, como hemos dicho, Dani Olmo también repite, y Pedri. Por tanto, repiten 6, son bastantes. Y 6 jugadorazos, además. 6 jugadorazos que en la Euro están teniendo papel importante. Sí, Papel importante. desde luego, llegarán en pleno ritmo competitivo, eso está claro. Una competición que empezará el 22 de julio, 22 de julio. que Y acabará el terminará- 7 de agosto si llegas a la final, si no te vas para casa antes. Esperemos que no sea así. Lo cual influye directamente con el inicio de liga, que ya veremos, pero la primera jornada es prácticamente imposible que Sí. llegue ninguno a jugar Sí.
y la segunda estarán Bueno, a otro o sea, ritmo porque no van a hacer ni un solo día de pretemporada estos claro, jugadores. ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Que jugar, bueno, al final, por ejemplo, la Real Sociedad tiene que tirar de Mikel Oyarzabal, sobre todo teniendo el primer partido contra el Barça. Mikel Oyarzabal, jugador fundamental para Emmanuel Alguacil. Es complicado que juegue. Llegarán con ritmo seguro. Ahora, las piernas después de una temporada larga y Claro. jugar 2 torneos en verano sin descanso y sin pretemporada, Claro. cuidado. Y es que eso al final lo define, digamos, decide y lo sostiene, que juego o que no, el equipo de preparación física, que supongo que será amplio y con Sí. amplios conocimientos Y también, en antes este que el caso- jugador. En este caso de la Real, concreto, que tiene 3 jugadores clave, Por son ejemplo. clave y tampoco necesitan la pretemporada para hacerse un hueco. Pero en el caso, por ejemplo, de Eric García del Barça, Joder, Unai Simón se también. tiene que hacer un hueco en el Barça, Bueno, Eric García sí. que acaba de llegar y no va a hacer la pretemporada. Sí. Por tanto, es que es muy difícil que juegue en todo agosto con el Barça, porque el puesto central es delicado y si no haces nada de entrenamiento, está difícil que juegues en agosto. Total. Eso le perjudica a él. Total. Pero bueno, vamos a decir que aparte de las fortalezas, yo veo alguna debilidad, como es, yo lo siento mucho por él, pero Jesús Vallejo de central. Sí. Yo coincido contigo. A ver, es que... Yo no entiendo la No entiendo por qué manía va, que ¿eh? tienen con Jesús Vallejo todo el mundo de, no, Jesús Sí. Vallejo, Jesús Vallejo, Jesús Vallejo. Jesús Vallejo hizo una temporada muy buena en el Zaragoza, Zaragoza. en su momento. Ujú. Con la sub-21 a mí no me ha gustado nunca. Después de eso, su carrera por ahora no va bien. Ahora vuelve al Madrid y veremos qué pasa con él. Bueno, pues no se va a quedar. Pero en principio entiendo que va como tercer central y que no debería jugar demasiado. Pero es una carencia importante. Después, lo que hemos dicho del único pivote, que no tienes otro, y tiene que jugar Zubimendi, salvo que pongas a uno en una posición que no es suya, lo cual ya sería otro error, porque Claro, es que yo no veo a ninguno de los que hay jugando de pivote bien, La porque única- Merino es el más acercado y a mí ya te digo que no me gusta el pivote. Claro, a ver, no sé si me gusta o no, pero es que realmente lo que pasa es que estás metiendo a Zubimendi para quitar a un jugador posiblemente como Dani Ceballos, porque yo no creo que, o sea, yo creo que va antes para Luis de la Fuente y para mí también, va antes que Dani Ceballos, va a Merino. Entonces, estás dejando fuera a todo un Dani Ceballos para meter a un Martín Zubimendi, que sí, que es el único pivote, tal no sé qué. La otra opción que tienes es retrasar la posición de Merino para jugar con esos, digamos, con el 11 más reconocido, de más nombre, y además tirar de esos jugadores con más experiencia, que posiblemente en ese apartado también te aportarán otras cosas, además de lo puramente técnico-táctico. Total. Bueno, España, que está en el grupo C, que va a enfrentar a Egipto, Australia y Argentina. Seguramente Argentina es la selección más potente, que ya tiene la lista, la podéis ver en nuestro Twitter, la podéis seguir ya de paso. Y que yo creo que vamos a ponernos ya a hacer nuestro 11 de esta selección. No el que hará Luis de la Fuente, porque es muy difícil en unos juegos adivinar el 11, porque se junta una generación que viene del Euro Sub-21, unos jugadores que vienen de la Eurocopa Absoluta, que vendrán algunos cansados o con más ritmo, pero que tendrá que decidir. No creo que jueguen todos los de la Euro. Sí. Y luego aquí gente que ha aparecido que no estaba en ninguno de estos equipos, como Soler, Sí. del Valencia, que es un aporte muy importante, pero que no ha estado en ninguna de estas dos generaciones. Sí. Jugadores como Merino, que acabó la liga lesionado y que veremos cómo está. Yo sí creo que estos indicios, esta convocatoria es un poco apuesta clara de Luis de la Fuente para dar experiencia a los jóvenes. Sí. Y para que los jóvenes vayan cogiendo el rodaje con la selección y asumiendo esos galones y acostumbrarse, A ver, ¿no? a jugar hay que con la decir camiseta. que todos estos, la mayoría han jugado en algún momento juntos, ya sea en la sub-21, También, en claro. clubes o en esto, porque la edad es tan corta la diferencia. Eso El más es. joven es Eric García, aparte de Pedri, Eso es. Eric García con 20. Eso es. Los demás, el más mayor es 25, bueno, han coincidido seguro en algún momento. Por tanto, vamos a ponernos con el 11 y el portero, evidentemente, es Unai Simón. Hombre. Simón. Yo tengo que barrer para casa. Es Unai Simón de Barcelona. Sí. A ver, el otro día vimos el error grave, garrafal, como lo queráis llamar, en la Euro. Se rehizo muy bien. Se rehizo muy bien. Para mí, y creo que su temporada no ha sido muy buena, ¿eh? No. Creo que su temporada no ha sido De muy hecho, buena, en la no ha sido élite, excelente. en la élite seguramente la peor. Sí, coincido totalmente contigo. La temporada anterior sí que fue muy buena de Unai Simón. Y bueno, tiene que jugar. Bueno, la defensa, vamos a apostar por el 4-3-3 de Luis de la Fuente, que no se sale ni aunque le peguen.
Nosotros creemos que va a ser Mingueza, Eric García, Pau Torres y Juan Miranda. Ahí apostamos por Miranda antes que por Cucurella y Sí. apostamos por Mingueza antes que por Óscar Gil, pese a que Óscar Gil es más lateral puro. Pero bueno, Mingueza, bueno, tiene sus galones, ha estado en el Sí, Barça y tiene pinta. y esa es nuestra defensa. Sí. Esa es, digamos, la parte débil, por decirlo de alguna manera, de esta selección. Sí, bueno. Tampoco débil, desde pero luego, la más débil. Sí, la más débil. La más débil seguro. Aunque eso, comparando con otras selecciones, pues Muy fuerte. Luego en el centro del campo. Centro del campo, el tridente que va a ser lo que nos Que va a es- encantar de esta selección. Total. Que es nuestra apuesta. Nuestra apuesta. Apostamos por Martín Zubimendi, por Pedri y por Merino. Es decir, dejamos fuera a Dani Ceballos. Perdónanos, Dani. Perdónanos, no decimos que no nos gustes. Pero oye, creemos que Merino Ha hecho mejor temporada. y Se no entiende con creemos que vaya a Zubimendi. retrasar esa posición. Se entiende con Zubimendi. Y Pedri es el mejor. Pedri va a jugar. Pedri va a jugar. Y arriba, el tridente, hemos decidido que Dani Olmo jugará en izquierda, Ujú. Puado en punta, pese a que ahí está una de las dudas con Rafa Mir, porque es Sí. un buen delantero. Y en derecha, ¿quién va a jugar en derecha? ¿Quién? Dímelo tú. Yo creemos que va a jugar Marco Asensio. Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta. Es una de las grandes incógnitas de este 11. No se lo merece mucho. Es una de las grandes incógnitas de 11. Va, pues bueno, pues para darle un poquito de confianza. No ha estado en la Euro, eso le debió joder bastante, me imagino. Pero sus últimas temporadas no son tal. Y Sobre todo esta última. Es que a mí, bueno, aparte Este de la anterior torneo con las lesiones, tal, se pero tiene es que reivindicar este torneo si quiere volver a lo que era. Sí, O sea, sí. contra jugadores menores para él, se tiene que reivindicar. Sí, total. Bueno, respecto a este torneo, que va Dani Alves con Brasil. O sea, eso ya es una locura. Bombita. Este es el 11 que hemos hecho nosotros, puede cambiar un poco, tampoco creemos que vaya a cambiar demasiado. La clave está en eso. Punto número 1. ¿Quién va a jugar en los laterales? A ver por quién apuesta. Entendemos que por Miranda y por Mingueza, pero podría ser algo nuevo. Es que en la Euro ha jugado, en la sub-21, quiero decir, ha jugado Miranda. muchísimo Cucurella. Sí, pero... O sea, ha jugado de extremo. Claro, si aquí extremo Curella es imposible por el nivel Es que que es hay. imposible. Es imposible. Entonces, bueno, ahí está un poco Segunda la gran duda, duda, el centro del campo, si juega Zubimendi o reconvierte a alguien para que entre Ceballos. Esa es la otra duda. Los otros dos creemos que son fijos. Sí. Y arriba la duda está en si en vez de Olmo y Arzabal podría ser, o Rafa Mir y Puado una banda, también podría ser, o ir rotando incluso, que seguramente sea lo que hará el buen Luis de la Fuente. Sí. Pero bueno, este es nuestro 11, este ha sido el vídeo explicando un poquito la lista de España cuál es. Recordamos que el 22 de julio comienza el torneo, faltan unos días, pero esto se nos junta. Euro Sub-21, Eurocopa, Copa América, Juegos Olímpicos, Liga, Champions. Qué gran placer, ¿eh? Qué gran placer. placer. Estamos contentos. Estamos contentos. Pese a que estamos en un set precario en los siguientes. Si Y de mudanzas. si vieseis cómo está la cámara colocada, os reiríais, seguramente. Sobre un libro de Martí Perarnau. Pero bueno, nos despedimos. Haremos más vídeos de los Juegos Olímpicos. Saldrá después de este seguramente. Pero seguidnos porque seguimos haciendo cosas en Twitch, en Twitter, en YouTube, en Instagram. Pues nos tenéis que seguir. Suscribíos. Estamos creciendo, así Aquí en que YouTube, un apoyad, claro, comentario, like, campanita. Suscripción gratis con Twitch Prime en Twitch. Tremendo, que nos apoya muchísimo. Todo. Lo tenemos todo, os ofrecemos de todo, os ofrecemos información de calidad, gente joven, somos jóvenes nosotros. Apostar por esto es un apostar por lo que hay que apostar. Nosotros podríamos jugar los Juegos Olímpicos por ser sub-23. Hombre, y además ser titulares, antes que Asensio. Pues nada, hasta otra. Muchas gracias. Escúchame, que lo sepan los oyentes, hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Cada día que pasa te queremos más.